Vladimir Putin. En 2002, uno de los complots de asesinato más sofisticados y a gran escala de la historia moderna fue puesto en marcha, con el objetivo de eliminar al hombre más poderoso del planeta, el presidente ruso Vladimir Putin. El 10 de enero de 2002, en el aeropuerto internacional Heydar Aliyev de Bakú, Azerbaiyán, la aeronave del presidente ruso Vladimir Putin aterrizó. Una caravana de limusinas con fuerte custodia de seguridad estaba programada para trasladarlo desde el aeropuerto hasta la residencia presidencial en el centro de Bakú para reuniones oficiales. De repente, antes de partir, el oficial de seguridad jefe recibió una alerta de inteligencia urgente. La ruta estaba comprometida. De inmediato, ajustó los protocolos de traslado para garantizar la seguridad del presidente. La caravana avanzó bajo una seguridad reforzada y el convoy llegó a la casa de gobierno en el centro de Bakú. El perímetro fue sellado. Los equipos de seguridad ruso y azerbaiyano establecieron una protección por capas alrededor del recinto. El presidente Putin fue trasladado al interior sin demora. Mientras el presidente quedaba resguardado, unidades de élite de artificieros azerbaiyanos se desplegaron sobre una ruta abandonada. Bajo los pesados pilares de un puente, encontraron 20 kilos de TNT colocados directamente sobre los soportes estructurales. El explosivo estaba listo para detonarse en el momento en que el vehículo de Putin cruzara por encima. La inteligencia azerbaiyana bloqueó los centros de transporte, revisó los cruces fronterizos y los servicios de seguridad arrestaron a un ciudadano iraquí identificado como Khan Rustam en Bakú, Azerbaiyán. Este declaró haber introducido los explosivos de contrabando a través de la frontera y haber pasado semanas vigilando el itinerario del presidente. Calculó la emboscada a la perfección, fallando únicamente porque una señal de radio interceptada reveló su ubicación en el último momento. A principios de 2002, un tribunal de Bakú condenó a Rustam a 10 años de prisión. Para 2025, en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, los intentos de asesinato contra el presidente ruso Vladimir Putin habían resurgido. Durante una visita a finales de mayo a la región de Kursk, un dron ucraniano fue detectado cerca de la trayectoria de vuelo del helicóptero de Putin, y una unidad de defensa aérea lo derribó antes de que pudiera comprometer el convoy presidencial. A finales de 2025 y principios de 2026, las autoridades rusas acusaron a Ucrania de lanzar una operación masiva de drones dirigida a las residencias rurales de Putin en la región de Novgorod. Rusia afirmó haber derribado numerosos drones, aunque fuentes ucranianas y occidentales cuestionan que el propio presidente fuera el objetivo. Shinzo Abe. En julio de 2022, uno de los asesinatos políticos más impactantes de la historia japonesa moderna tuvo lugar, teniendo como víctima al ex primer ministro Shinzo Abe. Durante un acto de campaña en la mañana del 8 de julio de 2022, Abe llegó a una concentración pública cerca de la estación Yamato Saidaiji en la ciudad de Nara para pronunciar un discurso en apoyo de un candidato del Partido Liberal Democrático de cara a las próximas elecciones a la Cámara de Consejeros. Alrededor de las 11:30 de la mañana, mientras Abe se dirigía a sus simpatizantes, un hombre entre la multitud logró acercarse por detrás portando un arma de fuego artesanal. Sin previo aviso, el atacante disparó contra Shinzo Abe. El primer disparo falló, lo que provocó que Abe girara la cabeza hacia el origen del sonido. Casi de inmediato, los dos siguientes disparos lo alcanzaron en el lado derecho del cuello y en la parte superior izquierda del pecho, impactando una arteria mayor cerca del corazón. Abe se tambaleó hacia adelante, dio unos pasos, cayó de rodillas y se desplomó mientras asistentes y transeúntes corrían a su lado. El personal de seguridad y los agentes de policía presentes en el lugar actuaron rápidamente para asegurar la escena y detuvieron al sospechoso en el lugar del ataque. Fue identificado como Tetsuya Yamagami, de 41 años. Abe fue trasladado de inmediato en helicóptero al Hospital Universitario de Medicina de Nara, donde los cirujanos lucharon por salvar su vida. Recibió transfusiones masivas de sangre, pero la herida en el corazón resultó fatal. Shinzo Abe fue declarado muerto a las 5:03 de la tarde. Tetsuya Yamagami declaró posteriormente a la policía que no atacó a Shinzo Abe por razones políticas, sino por los vínculos que percibía entre Abe y la Iglesia de la Unificación, una organización a la que su madre había donado grandes sumas de dinero, lo que llevó a la familia a graves dificultades económicas. Donald Trump. El 13 de julio de 2024, el entonces expresidente Donald Trump, candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, estaba dirigiéndose a un mitin de campaña al aire libre en Butler, Pensilvania. Miles de simpatizantes se agolpaban frente al escenario mientras Trump hablaba a la multitud.
De repente, varios disparos interrumpieron el discurso. Una bala rozó la oreja derecha de Trump, quien instintivamente llevó la mano a la herida momentos después de que comenzara el tiroteo. Un asistente al meeting, Corey Comparator, perdió la vida y otros 2 participantes resultaron heridos de gravedad. En cuestión de segundos, agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos irrumpieron en el escenario, formando un escudo humano sobre el cuerpo de Trump. Los agentes rastrearon los alrededores y localizaron al atacante en un tejado cercano. Un francotirador del Servicio Secreto disparó entonces un único tiro certero, abatiendo al agresor de inmediato. Las autoridades identificaron al atacante como un joven de 20 años que se había apostado en un tejado con un rifle de alta potencia. Fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Una vez neutralizada la amenaza, los agentes pusieron a Trump de pie y lo condujeron rápidamente a un vehículo seguro. Fue atendido de inmediato en un hospital por la herida en la oreja superior derecha y fue dado de alta ese mismo día. 2 días después del atentado, hizo su aparición en la Convención Nacional Republicana de 2024 en Milwaukee, con un vendaje en la oreja derecha cuando subió al escenario. Si te gustan estas historias intensas, suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like. Abraham Lincoln. En la noche del 14 de abril de 1865, el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, asistió a una representación de la comedia Nuestro Primo Americano en el Teatro Ford de Washington, D.C. Tomó asiento en el palco presidencial junto a su esposa, Mary Todd Lincoln, y 2 invitados. La seguridad dentro del teatro era mínima. Aproximadamente a las 10:15 de la noche, John Wilkes Booth, un famoso actor y simpatizante confederado que llevaba tiempo conspirando contra Lincoln, hizo su movimiento. En un principio, Booth había planeado secuestrar al presidente, pero tras la conclusión de la guerra, decidió asesinarlo en su lugar. Durante la obra, esperó un momento de gran alboroto para enmascarar el sonido del disparo. De repente, Booth se colocó detrás del presidente, que permanecía sentado, y le disparó un único tiro de pistola en la parte posterior de la cabeza. Lincoln se desplomó hacia adelante de inmediato, mortalmente herido. El invitado del presidente, el mayor Henry Rathbone, se abalanzó rápidamente sobre Booth para atacarlo, pero este lo apuñaló y escapó. Booth saltó entonces desde el palco presidencial al escenario, enganchando la espuela en una bandera y rompiéndose la pierna izquierda en la caída. A pesar de la lesión, levantó un cuchillo y gritó «Sic semper tyrannis», que en latín significa «Así siempre a los tiranos». Los médicos acudieron al lado del presidente y determinaron que la herida era mortal. Lincoln fue trasladado al otro lado de la calle, a la casa Peterson. A las 7:22 de la mañana del 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln fue declarado muerto. Booth escapó de Washington, pero fue localizado por soldados de la Unión 12 días después y murió durante un enfrentamiento en Virginia. Según la investigación, tras asistir al último discurso público de Lincoln el 11 de abril de 1865, en el que el presidente expresó su apoyo a conceder el derecho al voto a ciertos hombres negros, Booth tomó la decisión de asesinarlo. El asesinato de Lincoln conmocionó a la nación y marcó el primer magnicidio consumado de un presidente en ejercicio de los Estados Unidos. John F. Kennedy. El 22 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy y su esposa, Jacqueline Kennedy, llegaron a Dallas, Texas, como parte de una gira política de cara a las elecciones de 1964. Aproximadamente a las 12:30 del mediodía, la limusina presidencial descapotable entró en la Plaza Dilley. El presidente saludaba a la multitud con la mano. El gobernador de Texas, John Connally, estaba sentado frente a él. Mientras la caravana reducía la velocidad para girar frente al almacén de libros escolares de Texas, de repente un disparo seco rasgó el aire de la plaza. En cuestión de segundos, varios disparos resonaron desde arriba y desde detrás de la comitiva. El presidente Kennedy fue alcanzado por una bala en la parte superior de la espalda. Otro disparo siguió, impactando su cabeza con una fuerza devastadora. El gobernador Connally también fue herido de gravedad. Jacqueline Kennedy trepó hacia la parte trasera del vehículo, presa del shock, mientras los agentes del servicio secreto reaccionaron de inmediato. El agente Clint Hill salió corriendo del vehículo de seguimiento, saltó sobre la limusina y cubrió con su cuerpo al presidente y a la primera dama. El automóvil aceleró a fondo, precipitándose a toda velocidad hacia el Hospital Memorial Parkland. A las 12:38 de la tarde, el presidente Kennedy fue llevado de urgencia a la sala de trauma número 1. Media hora después, el presidente John F. Kennedy fue declarado muerto a los 46 años de edad.
Mientras tanto, la policía de Dallas lanzó una operación de búsqueda en toda la ciudad. Esa misma tarde, las autoridades arrestaron a Lee Harvey Oswald, ex-marine de los Estados Unidos, tras haber disparado y matado al oficial de policía de Dallas, J.D. Tippit, durante su huida. 2 días después, el 24 de noviembre de 1963, mientras la policía trasladaba a Oswald de la cárcel municipal a la cárcel del condado, Jack Ruby, dueño de un club nocturno de Dallas, le disparó a quemarropa en el abdomen. Oswald murió a causa de la herida poco después en el Hospital Memorial Parkland, el mismo hospital donde el presidente Kennedy había sido declarado muerto. Ruby declaró posteriormente que estaba destrozado por la muerte de Kennedy, que quería ayudar a la ciudad de Dallas a redimirse en los ojos del público y que actuó para evitarle a la señora Kennedy el sufrimiento de tener que regresar a juicio. Mahatma Gandhi. El 30 de enero de 1948, Mahatma Gandhi, líder de la India, se preparaba para asistir a su reunión vespertina de oración pública en Nueva Delhi. Aproximadamente a las 5:17 de la tarde, Gandhi, con 78 años de edad, caminaba lentamente por el jardín de Birla House, apoyado en 2 sobrinas nietas. Una multitud se había congregado, esperando que comenzara la oración. Mientras Gandhi se acercaba a la plataforma elevada, un hombre salió entre la multitud y se dirigió directamente hacia él. Se inclinó respetuosamente en el gesto tradicional de saludo. Acto seguido, sacó una pistola y disparó 3 tiros al pecho y al abdomen de Gandhi. Gandhi se desplomó de inmediato, mientras murmuraba una oración. Algunos se abalanzaron hacia adelante para ayudarlo, mientras otros se apoderaron del agresor. Gandhi fue llevado al interior de Birla House, pero las heridas eran mortales. Murió en cuestión de minutos. El personal de seguridad detuvo en el lugar al agresor, identificado como Nathuram Godse, quien no opuso resistencia al arresto. Godse confesó posteriormente el asesinato, afirmando que creía que Gandhi había debilitado a la India al promover la reconciliación con los musulmanes. Godse fue juzgado, condenado y ejecutado en la horca en 1949. La noticia de la muerte de Gandhi se extendió rápidamente por toda la India y el mundo. El primer ministro indio, Jawaharlal Nehru, se dirigió a la nación esa noche con las siguientes palabras: "La luz se ha apagado en nuestras vidas". Imran Khan. El 3 de noviembre de 2022, el ex primer ministro pakistaní Imran Khan encabezaba una multitudinaria y cargada marcha política a través de la ciudad de Wazirabad, en la provincia del Punjab. Poco después de las 4 de la tarde, Khan estaba de pie sobre un camión contenedor, saludando a sus seguidores mientras la caravana avanzaba lentamente por las abarrotadas calles. De repente, estalló el tiroteo. Un hombre abrió fuego desde corta distancia, apuntando directamente al contenedor donde se encontraba Imran Khan. La gente gritó y se dispersó. El personal de seguridad se abalanzó hacia el origen de los disparos, mientras otros formaban un escudo alrededor de Khan. Imran Khan fue alcanzado por balas en la parte inferior de la pierna y se desplomó sobre la plataforma. Varias personas cercanas también resultaron heridas, entre ellas militantes y simpatizantes del partido. Un hombre murió en el lugar y múltiples personas quedaron heridas. La caravana se detuvo de inmediato. Khan fue sacado del contenedor y trasladado bajo fuerte custodia de seguridad a un hospital cercano. Los cirujanos extrajeron fragmentos de bala y Khan fue declarado fuera de peligro inmediato. Durante el interrogatorio, Navid confesó haber llevado a cabo el ataque. Afirmó que su motivo era ideológico, acusando a Khan de engañar a la población y cometer blasfemia. Desde su cama de hospital, Imran Khan emitió un comunicado confirmando que había sobrevivido y acusó a sus rivales políticos de haber creado un clima de violencia. Jair Bolsonaro era un ex capitán del ejército y congresista de extrema derecha en la política brasileña cuando el 6 de septiembre de 2018 realizaba campaña en la ciudad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais. Entonces ocurrió el ataque. Desde el interior de la multitud, un hombre se abalanzó súbitamente hacia adelante. En un movimiento rápido y certero, clavó un cuchillo en el abdomen de Bolsonaro. Este se dobló de inmediato mientras la sangre comenzaba a extenderse por su camisa. La multitud entró en pánico. Los agentes de seguridad derribaron a Bolsonaro y lo condujeron a toda prisa a un vehículo cercano. El atacante fue inmovilizado de inmediato por policías y civiles presentes en el lugar. Bolsonaro se debilitaba rápidamente debido a una hemorragia interna severa. Una ambulancia lo trasladó urgentemente a un hospital local, donde los cirujanos realizaron una operación de emergencia de varias horas para detener el sangrado. Una vez estabilizado, fue transferido al hospital israelita Albert Einstein en San Pablo, donde atravesó una situación crítica de la que se fue recuperando de forma gradual.
Las autoridades identificaron al atacante como Adélio Bispo de Oliveira, un ciudadano brasileño con antecedentes de enfermedad mental. El intento de asesinato sacudió a Brasil, la campaña electoral fue suspendida y la supervivencia de Bolsonaro transformó el rumbo de las elecciones. Semanas después, ganó la presidencia. Anwar Sadat. El 6 de octubre de 1981, Anwar Sadat, presidente de Egipto, asistía a un desfile militar en el Cairo con motivo del aniversario del cruce egipcio del Canal de Suez durante la guerra del Yom Kippur. Estaba sentado en una tribuna de honor junto a altos funcionarios e invitados extranjeros. Aproximadamente a las 12:40 del mediodía, un camión militar que participaba en el desfile redujo la velocidad directamente frente a la tribuna. De repente, varios soldados saltaron del vehículo. Uno de los atacantes lanzó granadas de mano hacia la tribuna. Casi de inmediato, otros abrieron fuego con rifles automáticos, apuntando directamente al presidente Sadat. Sadat sufrió heridas de bala mortales en el pecho y la cabeza. El ataque duró menos de 2 minutos. Además de Sadat, 11 personas más perdieron la vida, entre ellas altos funcionarios egipcios. Las autoridades respondieron al fuego y abatieron a varios atacantes en el acto. Las autoridades arrestaron a los conspiradores supervivientes tras el atentado e identificaron al grupo asesino como extremistas islámicos, con el teniente Khaled Islambouli al frente del ataque. En abril de 1982, los tribunales egipcios juzgaron a 19 acusados en relación con el asesinato. 17 fueron condenados y 2 fueron absueltos. Islambouli y varios cómplices fueron declarados culpables de participar directamente en el magnicidio y fueron condenados a muerte. Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin era el primer ministro de Israel, ex general y arquitecto central del proceso de paz de Oslo, cuando en la noche del 4 de noviembre de 1995 asistió a una gran manifestación por la paz en la Plaza de los Reyes de Tel Aviv. Rabin pronunció un breve discurso pidiendo el fin de la violencia. Aproximadamente a las 9:30 de la noche, al concluir el acto, Rabin descendió los escalones hacia su vehículo oficial. Al llegar al automóvil, un hombre emergió por detrás de él. El atacante levantó una pistola y disparó 3 tiros a quemarropa en la espalda de Rabin. 2 balas alcanzaron a Rabin. Un tercer disparo hirió a su guardaespaldas. Los agentes de seguridad reaccionaron de inmediato, introduciéndolo a la fuerza en el vehículo. El automóvil partió en cuestión de segundos, dirigiéndose a toda velocidad hacia el hospital Ichilov bajo escolta completa. Dentro del vehículo, Rabin perdía sangre rápidamente. Una de las balas le perforó el pulmón y dañó vasos sanguíneos mayores. A las 11:14 de la noche, el primer ministro Yitzhak Rabin fue declarado muerto por pérdida masiva de sangre. La policía arrestó al agresor en el lugar. Las autoridades lo identificaron como Yigal Amir, un extremista judío que se oponía al proceso de paz y creía que Rabin estaba traicionando a Israel al negociar con los palestinos. Amir confesó posteriormente y fue condenado por asesinato, recibiendo una cadena perpetua. Si te gustan estas historias intensas, suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like.